Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a esta pequeña mesa redonda, gran mesa redonda sobre los gritos tradicionales o los ululeos, como se llaman en otros sitios. Sería el nombre técnico porque este tipo de gritos que se practican en prácticamente todo el mundo, tienen mucha representación también en la península ibérica y en las islas. Y en las Islas Baleares, sí. Y en las Islas Baleares. Ibiza, Y aquí tenemos representantes que nos van a hablar de los gritos en su zona y de los proyectos que están llevando a cabo. Por explicarlo de alguna manera, estos gritos acompañan al hombre desde principios de la humanidad. Serían tan antiguos como la danza, que son anteriores a la lengua escrita, sobre todo, a la lengua escrita viene mucho más tarde. Entonces, al lenguaje, ya con estos gritos que tienen casi siempre sonidos que iban buscando en la naturaleza, sobre todo en los animales, y que tienen nombres onomatopéicos como rijijuy o como relincho o como muchos de los que podéis ver por ahí. Estos acompañan al hombre eso desde el principio de que el hombre es hombre. Y servían para muchísimas cosas, no solo para comunicarse, también servían para expresar sentimientos, servían como señal de identidad, porque no hay un solo grito igual a otro, eso lo vais a ver ahora, y también como pertenencia a una tribu, a un clan, porque se diferencian perfectamente unos gritos de otros. Aunque todos tienen algo en común, que comienzan siendo un grito agudo, ululante, que es gutural y que se hace de una sola vez, con una sola respiración en todas las culturas, hasta que uno se vacía y crea un efecto catártico, tanto en el que lo echa como en la gente que lo escucha, a la persona que va dirigido o a las personas a las que vaya dirigido. Vale, pues con estos gritos también, además de sentimientos, por ejemplo, en las tribus todo lo que sería la cultura árabe, todo el norte de África, Oriente Próximo, tienen el Sagrit, que sería para transmitir alegría, aunque también tenemos noticias de que eran para transmitir duelo. Está documentado ya en el Antiguo Egipto que las mujeres egipcias, despedían a las tropas de los faraones con el Sagarit y también los recibían. Seguramente que serían sentimientos distintos. El primero, no puede ser lo mismo transmitir que cuando se van a ir a la guerra que cuando vuelven los soldados, ¿no? Que ahí es un grito de júbilo. Así que seguramente que la gente interpretaría ese tipo de gritos y sabrían en qué ocasiones, a qué va dirigido, ¿no? Y también sirven para mostrar júbilo a la hora de terminar un trabajo, como para decir, lo he terminado. Ya es en Galicia muchísimo en las labores del campo, por ejemplo, cuando se termina de labrar un campo, que es una labor pesarosa, pues se tocan con los azadones las mujeres, con los sachos, no sé cómo le llamáis vosotros. La hoz. ¿La hoz? No, aquí no es la hoz, con lo que se cava la tierra. Los pequeños, los azadones, las azadas, ¿no? Y llevan una piedra en el bolsillo, las primeras que terminan de hacer de aplanar la tierra, después de que pase el arado, tocan y echan unos aturullos que luego los veremos, que como diciendo, somos las ganadoras, ¿no? Y también las cuadrillas de mozos se retaban unos a otros con aturullos. Tenemos unos gritos en Galicia muy, muy curiosos que echaban, imaginaros, de una banda del río Miño a la otra banda del río, cuando estaban recogiendo la uva, unos le llamaban a los otros los papeiros, porque eran los
cristianos, y los otros le llamaban rabudos porque era de rabinos de los judíos, y se picaban mutuamente unos a otros y se atruxaban, ¿no? Echaban estos gritos y decían, después del grito decían, ¡Ey, papeiros! Como diciendo, ¿qué? ¿Cómo vais? Pues nosotros, ¡Ey, rabudos! Y de un lado a otro se echaban este tipo de gritos, ¿no? Como para animarse para el trabajo, aun siendo de pueblos diferentes. Bueno, en la península este tipo de gritos los hay en todo el norte peninsular, y también, como decíamos, los tenemos en las Islas Baleares, y siempre en el ámbito rural, aunque últimamente los tenemos en el ámbito urbano también. Los grupos folclóricos se han apropiado un poco de este tipo de gritos y ahora podemos escuchar a muchísimos grupos de folclore que incluso, por ejemplo, en el País Vasco, que luego nos hablará Ekain, hay concursos de Irrintzi, ¿no? Ahora hay concursos para ver quién grita mejor. O sea que le estamos perdiendo un poco también el estigma de que el que grita es un loco. Vale, o sea, hacemos concursos de locos colectivos. Y bueno, nada, voy a pasar a presentaros a los miembros de este debate. Pero antes de todo, os quería poner un audio que es de 1904. Es el primer registro sonoro de un aturuxo, de un grito en la península. También es el primer registro de un grupo folclórico. La compañía de Deutsche Grammophon se dirigió a La Coruña a grabar al grupo Aires da Terra de Pontevedra, que era un coro dirigido por un boticario, Perfecto Feijó, y que querían llevar a los escenarios los cantos propios del pueblo, ¿no? En aquellos años. Y tuvieron muchísimo éxito, muchísima fama. Y si puedes poner un poquito de ese corte del 00, es como sonaba en 1904 la gaita. Los gritos van siempre al final de las coplas, cuando se dan las vueltas del baile, para avivar a la gente que está bailando. Eso en casi todo el norte funciona de esta manera. Entonces, para aguzar al gaitero, para que toque más fuerte, más... Ahí tenéis los dos primeros aturuchos de 1904. Bueno, paso a presentaros a mis compañeros de tertulia. ¿Puedes bajarlo, por favor? En primer lugar tenemos aquí a Ekain Martínez de Lizarduy, que es antropólogo, profesor y autor del documental Erraiak. Y es que, aunque este tipo de gritos forman parte importante de nuestra cultura material, a nadie se le había ocurrido la idea de registrarlos y de hacer un documental sobre ellos. Y se le ha ocurrido a nuestro compañero Ekain. Ekain, ¿cómo te surgió esta idea de hacer un documental sobre algo tan interesante como son los irrinchis? Y me gustaría preguntarte, en todo ese proceso, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Si hay algo que te llamase poderosamente la atención que no te esperabas encontrar. Bueno, primeramente, respondiendo a la primera pregunta, tú también has relacionado todos estos gritos con momentos de euforia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando labraban y acababan el trabajo, pues en un contexto de celebración. Y a mí me pasaba lo mismo con el Irrintzi. Yo soy de un entorno urbano y yo todas las referencias que tenía sobre el Irrintzi eran en un contexto de fiesta, de júbilo y demás, ¿no? La cuestión es que hace, pues ya son 12 años, un amigo nuestro se suicidó. Y cuando le íbamos a enterrar, su abuela
le echó un irrinchi tremendo. Y ese irrinchi no era ni mucho menos el que conocía yo, era Claro, no totalmente estaba diferente, ¿no? Entonces se me quedó clavado ese irrinchi, ¿no? Porque era en ese momento de duelo, y en ese momento ese irrinchi a esa abuela le ayudó muchísimo para expresar algo un dolor que no lo podía expresar a nivel verbal, y usó el irrinchi. Y yo me quedé con eso. Y un día con mi mujer, que ella es irrinchilar y yo no, lo he intentado en el coche, pero nada, no me sale. Estábamos hablando y que ella era irrinchilar y que hacía irrinchis y dije, pues qué interesante, voy a empezar a buscar, y pensé que encontraría documentales, tesis doctorales y de todo, pero para mi sorpresa me di cuenta de que no había nada. Y un viernes, con el segundo vino, a un amigo le comenté la idea de que, estoy investigando sobre esto y no hay nada, y me dijo, siendo un grito, ¿por qué no haces un documental? Y un documental, yo no sabía cómo se hacía un documental. Pero bueno, escribí un guión, se lo presenté a una productora y me dijo, qué interesante. Y conseguí la parte de la financiación que me pedían el 35%, lo conseguí, y nos lanzamos a hacer ese documental hasta que se hizo realidad, que se llama Erraiak. Como veréis, pone el Arbasoen Oihartzuna, que se traduce como el eco de los ancestros, y Erraiak es, digamos, entrañas, ¿verdad? Y voy a relacionar el título del documental con la respuesta con la segunda pregunta que me has hecho, ¿no? ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención, ¿no? Y es que el documental ha viajado por todo el mundo, ha ganado más de 30 premios a nivel internacional, y yo no me lo podía creer. Y decía, ¿pero qué está pasando aquí? Y conseguí hablar con diferentes jurados de diferentes festivales, y me decían todos que aún no conociendo el grito en sí, que se emocionaban. Entonces, yo con el tiempo he ido entendiendo que el irrinchi, aunque sea una expresión que se dé en el País Vasco y tenga una manera de hacerse, es mucho más universal de lo que creemos, ¿no? Y que nos ayuda a hacer un viaje a lo que somos de verdad, a esa parte animal que tenemos todos, ¿no? Y lo que más me llama la atención es que es algo individual, que hacemos a nivel individual, pero es algo colectivo, ¿no? Y lo que más me ha llamado la atención, que no conocía yo, pero que el mundo de los gritos es un mundo muy interesante, muy profundo, y que nos ayuda a conectar con nuestras raíces de verdad. Sí, no me extraña que profundice en el alma. Tenemos una grabación de un irrinchi que está grabado en 1952 por un folclorista americano, Alan Lomax, muy conocido, que estuvo en España grabando en el año 52 y que grabó por Galicia, por el País Vasco, por Asturias, por Castilla y León. Por desgracia no fue a las islas, que una pena, que seguramente que hubiese grabado también ahí. Y uno de los sonidos que más llama la atención, yo creo que las dos cosas que más llamaron la atención es una flauta de pan que toca un afilador gallego, y el irrinchi que grabó en Elizondo a un pastor. Te voy a trastocar ahí a ver si consigues que escuchemos ese irrinchi. Es una maravilla, ¿o no? No podemos quedar ahí indiferentes, es una maravilla. Y eso que está viniendo una voz desde el 1952, imaginaros que la escucháis desde el otro lado de la montaña y que alguien, porque casi siempre tienen respuesta, ¿verdad? Cuando alguien echa un aturuxo, un irrinchi, un uk, esperas una respuesta, de alguna manera, ¿no? Un rijujuy, perdón. Exactamente. Rijijiu. También espera, es que rijujuy es como le llaman también en Salamanca. Ahí tenemos ahí una cosa complicada, ¿vale? Porque lo que hablábamos de los nombres onomatopéyicos.
Bueno, luego volveremos a los irrinches también y a lo de las celebraciones, porque es muy importante. Las celebraciones que se hacen en todo el Magreb, por ejemplo, subieron por la Vía de la Plata y las celebraciones de las bodas son prácticamente iguales. Y siempre que se va a buscar a la novia con los cantos de bodas, se escuchan también este tipo de gritos. Bueno, pues en segundo lugar tengo ahí al lado a María Vidal Soya. María es una cantadora de aturuxo, pero no es una cantadora de aturuxo. Los aturuxos van como un paquete más en todo lo que hace María, que es maestra de folclore tradicional gallego e intérprete en numerosos grupos. Desde hace muchísimos años también que nos conocemos. Y María, me gustaría que me contases, en tu caso, cómo se transmitieron los aturuxos, si los escuchaste a otros grupos y los intentaste imitar, o si te vinieron por vía familiar, y si la transmisión... Bueno, luego cuéntanos eso solo y luego te pregunto más cosas. Bueno, pues el aturuxo llega a mí pues en la familia, en las ocasiones en las que nos reunimos toda la familia, donde cantan los abuelos, los vecinos, y en medio de todas esas canciones pues salen los aturuxos de la abuela, del abuelo, y te haces con ellos. Entonces tú repites, lo imitas, y lo curioso es que cada uno tiene el suyo. O sea, se reconoce que es un aturuxo, reconocemos que es un aturuxo, pero cada uno tiene el suyo y sabes quién está aturuxando. Sí, por eso que me dices, Sí. Muchas señoras mayores cuentan que aturuxaban para que les escuchara el querido, o sea, su amado, ¿vale? Entonces, cuando estaban en el campo, se echaban aturuxos de un lado a otro. Imaginaros, en un tiempo en el que no había máquinas, no había coches, en un valle que te ayuda a la orografía del terreno, a transmitir ese sonido, puede transmitirse kilómetros, ¿vale? Y era para saber por como diciéndole, estoy aquí y me estoy acordando de ti. Y eso también esperaba que hubiese una respuesta, ¿no? Bueno, perdona que te corté. Nada. Pues a mí llega a través de eso, de la familia, reuniones familiares, a través de una vía que yo le llamo la natural. Después, cuando ya empiezo a entrar en grupos folclóricos, queda restringido solamente al ámbito del escenario. Subes al escenario, se canta algo, se toca algo y aturuxas en el momento en el que a ti te llena una emoción tan grande que no lo puedes explicar con palabras y te desbordas con ese aturuxo, ¿no? Que para mí es eso, es explicar lo inexplicable, ¿no? Lo que no se puede explicar con palabras, o sí se puede explicar con palabras, pero harían falta muchísimas palabras. Y en solamente un grito explicas toda esa emoción que te llena. Incluso ahí en el escenario también, ¿no? Pero a mí me llega por esas dos vías, una la natural y otra pues la de los grupos folclóricos, en las que ya forma parte el aturuxo de ese número, de esa actuación. Sí, eso sería como sacarlo un poco del contexto, ¿no? Porque efectivamente, realmente sí. Era un contexto rural en que se hacían los aturuxos, sí. Igual que los irrinches, igual que el luk, ¿verdad? O el rijijuy, que me cuesta un montón. ¿Cómo se dice? Ya nos quedó claro, rijijiu. Muy bien, gracias. Y claro, ahora en estos tiempos estamos llevando el aturuxo a otros lugares donde no era natural, y luego hablaremos de eso. Porque hay muchas cosas que se están haciendo con este tipo de gritos y que son muy buenos. Pero dejadme presentaros a una de las portadoras, que es como se llaman, a la gente que realmente lo ha vivido, lo ha mamado en su propia tierra y con el uso que se le daba antiguamente. Tenemos aquí a Isabel Prats Bonet, que es cantadora de uk. Sí. El uk es el grito típico de Ibiza y de Formentera también. Sí.
Y en las demás islas no hay constancia. Que yo lo conozca, no. Que nosotros lo conozcamos, no. Porque hemos tenido varias collas de fuera y encima de un escenario no lo han hecho. La que lo hacemos encima de un escenario es nuestra colla, que es la colla de Boscastell. Cuéntamelo así por lo bajo. ¿Quién lo hace mejor, las de Formentera o las de Ibiza? Yo creo que todos, ¿no? Más o menos. Qué políticamente correcta. Es que de Ibiza a Formentera hay muy poca diferencia, tanto en el habla como en la vestimenta antigua también es la misma. Todo, más o menos, es lo mismo casi. Además, según dicen, en Formentera fueron ibicencos que se fueron allí a vivir y a sembrar y vivían allí el tiempo que podían y en verano volvían a Ibiza, hasta que por fin allí hicieron sus casas y se quedaron allí a vivir. ¿Y en qué contexto se hacía el look? ¿Era un contexto rural, pero era motivado por el trabajo en el campo o es también, como hablaba María de los aturuchos, como una alegría con la música? Bueno, allí el look, como en Ibiza las casas son muy dispersas, allí no vivimos en pueblos, las casas a lo mejor de una finca a otra hay 1 kilómetro, a lo mejor puedes tener, y los vecinos se veían, pero en reuniones que hacían ellos, por ejemplo, una pelada de almendras, cuando deshacían el maíz, todo esto que se reunían mucha gente. Por ejemplo, yo esto lo he vivido al lado de mi casa, hacer una pelada de almendras y se empezaban a oír ucs y la dueña de la casa ya decía, uy, ahora viene Lluc de Joanet, ahora viene Pep de Campeprats. Cada uno, ella conocía los ucs de todos los vecinos y para comunicarse entre ellos también se comunicaban con los ucs. Y una chica que la cortejaban, porque allí el cortejo era muy diferente, creo, de otros sitios, porque allí cuando una chica cortejaba había a lo mejor 6 o 7 u 8 chicos esperando que el que estaba cortejando con ella se levantara. Y a lo mejor se ponía uno de estos chicos a hacer ucs antes de llegar a su casa y ella ya sabía qué pretendiente estaba viniendo para cortejarla a ella. Y así pues era en todos los sitios, como cuando terminaban de segar el trigo y todo esto, pues el primero de los alrededores que también terminaba, que allí le llamábamos achacaderas, pues también hacía uno para decir he sido el primero que he levantado el heno o el trigo de la era. Ajá. Y bueno, esto el look en Ibiza es muy antiguo, no hay conocimiento no hay escrito ni nada desde que se hiciera. Allí se comunicaban, esto era el look, un look pagès. Qué lindo. Tenemos muchísimas similitudes con Galicia, con lo de los trabajos del campo, los trabajos comunales. Sí. También allá, cada vez que se termina un trabajo, porque evidentemente los vecinos pues eran muy importantes a la hora de labrar un campo, a la hora de cosechar, a la hora de esfollar, quitar las hojas del maíz. Sí, el grano del maíz, sí, exactamente. Exactamente, sí. También a la hora de hilar. También, cuando las mujeres hilaban. Claro, sí. Son cosas. Entonces, en todas estas reuniones. Allí en Ibiza también lo he vivido yo, se hace una matanza cada año. Y el día de las matanzas, cuando yo tenía, por ejemplo, 7 u 8 años, pues cuando empezaban a hacer ucs, que ya habías terminado de cenar, quería decir que venía la fiesta, venían los disfrazados, que les decimos nosotros, venían disfrazados y hacían la juerga con el dueño de la casa. A lo mejor lo cogían, lo ponían encima de una mesa y ponían como que lo caparan y hacía, bueno, fiesta así. Y también el look se hacía servir mucho cuando la Guardia Civil, porque los ibicencos, los hombres ibicencos, iban siempre con un arma blanca y un arma de fuego a la cintura. Y si la Guardia Civil los cogía, pues eso era, y cuando a lo mejor alguno de ellos veía a la Guardia Civil, se empezaba a hacer un look
ya sabían que había la Guardia Civil y lo que hacían era empezar a hacer UCs de diferentes sitios, pues para que la Guardia Civil no supiera para dónde pegar para poderlo coger. Claro, es muy interesante. Ya se hacían con el contrabando. En Galicia, que tenemos frontera con Portugal, el contrabando era muy importante y los, los aturuxos también avisaban. Sí, allí en Ibiza también, a lo mejor se empezaban a hacer UCs y la Guardia Civil iba donde hacían los UCs y estaban descargando en otro sitio de la isla. Por eso en el siglo XIX se prohibió. En el siglo XIX se prohibió hacer UCs. Toda la etapa franquista no se podían hacer UCs, estaba prohibido. Claro. Isabel, creo que nos has traído algún vídeo, algún ejemplo, ¿no? Sí, he traído el primero, por favor, de nuestro... Tenemos en San Antonio. Esto es lo que hacían los hombres, se ponían así para hacer el look. Y esto es una estatua que tenemos en Sant Antoni de Portmany. Esto es un UC hecho por el grupo UC de Ibiza, supongamos, es sacado de allí. Y esto es el monumento que tenemos nosotros al UC. Que es lo que decía, pueblo. Que comentábamos, en este UC al principio hacen como una sonido de atención, de escucha, ¿no? De atiende, ahora te echo... A tú, para que escuches lo que te quieren decir o lo que a lo mejor era esto. Bueno. Ah, era este el vídeo. Sí, hay otro vídeo, que esto nos grabó una televisión francesa. Esto es nuestro grupo folclórico, Sacalla de Busquestell. Un pequeño trocito. Estas son nuestras castañuelas, que aquí se bailaba al lado de un pozo. Supongamos esto es como hacer un monumento al agua, porque allí solo se podía sacar el agua de los pozos y cuando venía el verano pues hacían una fiesta en cada pozo. Supongamos, cada grupo folclórico, por ejemplo, tiene un pozo y ahí se hace una bailada todos los años para rememorar que el agua solo estaba en estos sitios, solo se podía sacar de los pozos y del agua que llovía, porque es que no había otra cosa. Y solo una pregunta más, luego cambiamos de... Sí. Has comentado que en esa estatua estaba un hombre y decías que el hombre que se pone así para transmitir, para hacer bocina, ¿verdad? Sí, es que normalmente solo lo hacía el hombre. Porque eso es lo que te iba a preguntar. ¿Hay diferencia entre el look de hombre o de mujer? Es que la mujer no hacía UCs. La mujer era prohibido. No era prohibido, porque ahora hemos dicho que a que lo hacen los hombres también lo podemos hacer nosotros. Claro que ¿no? sí. Y es lo que allí hasta gente de mi edad no hacía UCs. Las mujeres no estaba permitido que ucaran. Solo estaba permitido a los hombres. Muy bien, muchas gracias. Y luego ya tenemos a María Teresa Arasa Pitart, que es cantadora de Rijijiu, o grito utilizado en la comarca de Montsià, en Tarragona. Y María Teresa, antes lo hiciste muy bajito. Sí, no, claro. ¿Verdad? Así. Como tenía el micrófono, digo, si se me cae el techo. Así no ibas a decirle al chico que te gusta por allá, que andabas... Pues yo empecé muy joven, porque íbamos a recoger aceitunas con mi padre, mi madre, jóvenes, mira, y íbamos a pasar un mes o lo que sea al campo, que entonces se cogían así, con uñas. Y hacíamos el rijijiu, pero a mí me han explicado de que el rijijiu era porque cuando llegabas a la finca ya sabían si había alguien por allí ya recogiendo las aceitunas que tú ya habías llegado. Y entonces él también, si estaban, te respondían con el rijijiu. Y entonces también me dijeron que según... si necesitabas ayuda o si estabas lo que sea, hacían un rijijiu o no hacían dos. Porque si tú estás enfermo o te llaman para... A veces está muy lejos, que es grande la finca y no...
a lo mejor lo hacían para que vayas a comer al mediodía. O sea que Ya. se usaba también para pedir auxilio, de alguna Sí, manera. entonces para pedir auxilio, si hacían 2 toques o algo así, ya era porque necesitaban algo. Y si no, también, pues a lo mejor hacían el rijijiu y entonces iban por la noche y como ya sabían que estabas, pues hacían fiestas, venían unos con un acordeón, los chicos, y allí bailaban con las mozas y hablaban y se hacían novios. Muchos. Y entonces todo esto. Qué bien. Entonces, podemos hablar que este tipo de gritos sí que es temporal. En la época de la cosecha En la época de la cosecha yo he oído muchas cuando veces más se sentía. el rijijiu. Y entonces estaban los vecinos y venían las chicas allí y jugábamos las cartas o contábamos chistes o contábamos anécdotas y cosas y nos juntábamos por la noche. Hasta un día vinieron unas mozas que eran más grandes que nosotras, dice, esta noche hay baile en el Mas de los Barberanos, nos vamos al carnaval. ¿Cómo yo si voy con las faldetas? Todas caminando por aquellos montes hasta que llegamos al Mas de Barberanos, al baile de los carnavales. Pero todo lo conmovían las grandes, las mayores. Y el rijijiu lo hacían tanto mujeres como hombres. Sí, cantaban igual mujeres como hombres allí, los que había. Y entonces es lo que decíamos, venían los chicos y hacían fiestas, más que guitarras en acordeones, lo que traían. Y así pasábamos. Y entonces en el pueblo pues ha quedado de que si hacen una fiesta, después se grita el rijijiu. Y si hay alguna cosa que hacen de comunidad o de lo que sea, pues se grita el rijijiu. Muy bien, y Pero, como no tenemos el sonido de rijijiu grabado, ¿nos puedes hacer uno un pelín más? Sí. ¿Fuerte? Sí. Y también se ponían así. También se pone bocina. También. Es que para También. hacerlo bien, No me Claro. acordaba, también se ponía así. ¡Qué bien! Y ahora el día que hicieron esta colla que voy yo, que hicieron en Santa Bárbara las fiestas, que fue una maravilla, también los chicos que estaban por allí sentados, o las mujeres, o lo que sea, también lo hacían. El rijijiu, de cuando en cuando decían rijijiu, también. Bueno, y ahora os querría Sí, preguntar hacer- cuál es el estado actual de este tipo de gritos en vuestra tierra, si lo practica alguien, si ya va quedando poca gente que lo practique, si hay Bueno, de alguna manera relevo generacional, que sería interesantísimo. yo ahora, como ya no voy al campo, ya no lo sé, pero ahora en las fiestas, si hacemos alguna fiesta y cuando están actuando, cuando se acaba o cuando lo que sea, hacen el rijijiu. Igual sigue, el rijijiu no se ha perdido. Ah, qué bien. El rijijiu no se ha perdido, sigue igual. Jóvenes que hacen el rijijiu. Se te ha terminado la fiesta o sea, rijijiu. Muy bien. Es como un grito de alegría y de que transmites a los otros que estás o que no estás, o que si vienen y tú te quedas 15 días, pues como sabes que está el vecino, pues tráenos pan, tráenos esto, tráenos si tú vas a bajar las aceitunas, nos traes esto, nos traes lo otro, y así. Muy bien. Sí, sí. Es que es Para un, comer, un claro. sistema de comunicación maravilloso. Una comunicación. Y además sí. lo que decía María antes, que cada persona lo hace de su manera y se identifica perfectamente quién está haciendo el uco, el rijijiu. O, Claro, se sabe perfectamente, es mi abuela, algo quiere. O es... Porque normalmente los vecinos ya saben todos los vecinos que tienen. Sí. Y entonces ya, pues, si hacen el rijijiu, ya saben que... Y si hacen 2 o 3 veces el rijijiu seguido, pues si es una necesidad o si es lo que sea. Isabel, ¿está vivo en las islas? O... Bueno, está vivo en las islas porque los que lo mantienen más son los grupos folclóricos. Las collas de baile payés siempre verás que te hacen o en fiestas de pozo, como habéis visto aquí, se mantiene, hacen ucs,
Hay en los pozos y eso se hacen normalmente concursos de UCS que se ponen una hilera y está el jurado delante y hacen UCS y eso es un concurso, después se le da un pequeño premio y así los niños también tienen más interés en aprenderlo. Sí, ahora parece que está un poco mejor visto, ¿verdad? Pero a lo mejor hace, no mucho más para atrás, pero a lo mejor hace 20, 30 años, a la gente no se le podían pensar que eran un poco locos los que hacían el... Bueno, allí si lo hacía un hombre aún tenía una validez, ¿no? Que estaba bien porque en ese tiempo que tú me dices 20 o 30 años atrás ya había collas de baile payés. Y en las collas de baile país lo podían hacer, empezamos a hacerlo las mujeres. Ajá. Pero muy más tiempo atrás, que te diría 50 o 60 años atrás, las mujeres no lo podían hacer, vaya, no lo hacían en Ibiza, no lo hacían. Ya eran los hombres, que como si fueran los más grandes, los machos, era lo único que podían hacer. O sea, que ahora estamos mejor que antes, Siempre ¿no? lo montaban los hombres. Ahora estamos mejor que antes. Sí, y era muy raro que tuvieras en una fiesta a una mujer hacer uno. No, María, no, estado de la Turuxo en Galicia, en la actualidad... Sí, en Galicia sigue vivo. En el ámbito de los grupos folclóricos sí, y en el ámbito de la gente joven que va a los seranes, a los conciertos, a todo esto, surge espontáneamente el Aturuxo. En el ámbito rural ya no tanto, a no ser que preguntes por él. ¿Y ustedes hacían esto? Si no, no, porque la vida que se hacía antes ya no se hace ahora. Ya no hay Lo de esos subir a un trabajos alto, a turuxar para avisar de que empezaba la fiesta por la noche, pues eso ya no se hace, ¿no? Lo que explicabas tú antes de acabar, enlazada, golpearlas y a turuxar, pues ya tampoco, porque ese tipo de trabajo ya no se hace. ¿Podemos ver un vídeo que hay ahí sobre una labrada? No sé qué número tienes. Que están, mirad, esto están terminando de labrar un campo de patatas. El dueño del campo está bailando con un ramo de oliva. ¿Veis que va con el ramo de oliva? Va a bailar con todas y cada una de las mujeres que estaba labrando la tierra. Y ellas van cogiendo una piedra para tocar en los sachos. Con las bajadas se pican con una piedra. Y veréis que van... Cada mujer que baila con el dueño del campo, cuando le da la vuelta, echa un aturuxo. Mirad. Bueno, es un ejemplo de trabajo comunal que se hacía hasta los años 70 en este pueblo, en Pazos de Borbén, y esto fue una recreación que hicimos para documentarlo. Y bueno, Ekain, yo creo que en el País Vasco, Euskal Herria, perdona, está súper vivo todo lo que son los irrinchis, que hasta hay concursos de irrinchis, ¿no? Porque eso creo que en los otros sitios no llegamos a tal nivel de... Pero cuéntanos. Concursos hay, pero bueno, son concursos informales, pues que son fiestas de tal pueblo y pues dentro del programa incluyen pues un concurso de irrinchis, vamos, pero tampoco... Para mí, ahí la idea más importante, yo creo que es cuando dicen, ¿no? Pues aquí cuando labraban, el contexto ha cambiado, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que con el irrinche ha pasado que, bueno, el irrinche que hemos escuchado antes del pastor, hoy ya no lo escuchas, pero el irrinche sigue vivo, pero bueno, cumple otra función totalmente diferente. Entonces, como que se adapta muy bien, ¿no? El irrinche ha cambiado su funcionalidad, es por eso que sigue totalmente vivo, ¿no? Hoy el irrinche no es de un entorno rural, sino que es de ciudad, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues cumple otra función, que puede ser el de afianzar una identidad, el de
el de cohesionar un grupo, el de, bueno, pero es verdad que sí que está muy vivo, en muchas escuelas se enseña también. Sí. Y luego un aspecto que me ha parecido importante es que yo cuando hice el documental, todas las personas que aparecen en el documental son amigos míos o amigos de mis amigos, ahí funcionamos bastante bien, ¿no? Como somos un pueblo bastante pequeño, al final, bueno, con 3 o 4 llamadas consigues llegar más o menos a todos los lugares, ¿no? Pero sí que a mí me llamó muchísimo la atención, que es verdad que cuando yo empecé a buscar a ver si había algo y no había nada, sí que había 4 o 5 vídeos antiguos, muy antiguos, y en todos ellos sí que aparecían hombres haciendo irrinchis, pero aparecían ellos porque, bueno, pues hace 4 o 5 décadas el espacio público estaba ahí solo hacia los hombres, ¿no? Pero el 98% de los irrinchilares que he encontrado son mujeres. Es verdad que había hombres que hacían muy bien irrinchis, pero el 98-99% son mujeres, ¿no? Entonces es algo que se ha mantenido gracias a la mujer. Sí, es una transmisión en femenino totalmente. Y en Galicia pasaba lo mismo. Igual, sí, ¿Qué sí. pasa? Que los que grababan los discos eran los gaiteiros. Entonces eran hombres los que grababan y los que salen en los registros sonoros antiguos. Pero no se habla nada de las pandereteiras, que eran las encargadas de amenizar las noches de invierno en todos los pueblos. Al gaiteiro había que pagarle, era una profesión. Y la pandereteira la tenías en casa y era la que tocaba para alegrar al pueblo. Entonces esa no sale en las grabaciones, pero era la que mamaban los niños al escucharla. Tengo una clase de niños en Ponte Caldelas, un pueblo pequeño de Galicia, que son unos 25 niños y niñas, y cuando terminan las clases les hago aturuxar a todos. Les hago que termina la clase y que aturuxen todos juntos. Y de verdad que hay algunos que te ponen los pelos de punta y dices, ¿de dónde sale? No sé si lo llevan en el ADN, si lo habrán escuchado en casa seguro, a sus abuelas, a sus madres, pero bueno, es una cosa que yo creo que se transmite por los poros. Bueno, no sé si... tengo por ahí una grabación, quería cotejar 2 grabaciones del mismo grupo en Galicia. Una grabación es de 1914, que es la grabación del centenario del coro que está cantando. Vale, vamos a escuchar la misma canción en 1914 y la misma grabación en 1922. ¿Vale? Y vais a ver qué falta que hay, y ponnos la grabación de 2014, el mismo coro. No voy a decir nombre. Sí, todos esos Ferroles, de Ferrol. Coro es uno de los coros históricos de Galicia. Qué bonito suena. Pero falta algo. Esa técnica. Suena bien. Esa técnica. Puedes barajar ya. ¿Cuál os transmite más alegría? La de 1922, evidentemente. Están haciendo una fiesta lo más normal del mundo y se escuchan 2 tipos de aturuxos. Para nosotros no tienen diferencia. Nosotros le llamamos aturuxo también a esos gritos hablados, que son dialogados, que sirven para decirle al gaiteiro: ¡vamos, Manuel, qué más bonita! Dicen cosas unos a otros y
Y también le llamamos aturuchos a eso. No sé si tenéis ese tipo de aturuchos dialogados en vuestros pueblos también. Bueno, en Ibiza antiguamente sí que dice que se sabían lo que querían decirse uno al otro. Ahora en este momento en Ibiza el UC es lo que se hace, no tiene sonido diferente de una manera ni para decirte algo ni nada. Antiguamente dice que sí, que se conocía y se sabía porque mi padre mismo, que él era pequeño y cuidaba de sus ovejas, y el vecino estaba quizás a 2 kilómetros. Pues como eran de la misma edad, pues ellos dos se iban al monte a llevar las ovejas. Mi padre, si era el primero, hacía un uc y el vecino le contestaba como quien decía, yo ya te he oído, ya voy también. Y se juntaban todos allí a pastorear las ovejas. Claro, en Galicia era muy típico que ir a romería, ir desde un pueblo que está a lo mejor en el otro lado del valle y otro pueblo de aquí. Y la mocedad de un pueblo a otro se picaban. Claro. Y se picaban con aturuchos, gritando, para ver quién los hacía con más fuerza, ¿no? Y también se picaban con este tipo de gritos que decían ¡Ey, os de Sergude! ¡Ey, os de Pilar! ¿No? Entonces gritaban así de uno del otro, a ver quién gritaba más fuerte, ¿no? Para ver quién tenía más poderío. Bueno, el UC dicen hablando no, es solo el que solo hace el UC, que si lo queréis os hago una pequeña demostración. Sí, claro, por favor, lo estábamos esperando. Bueno, pues... ¡Ya tú! ¡Ya! ¡Qué bonito! Bravo. Pues el tono es el mismo que se hacía antiguamente, sino que se ve que antiguamente pues sabían hacer algún sonido que no era como este, o que lo variaban un poquito y sabían de qué estaban hablando. Sí. Ajá. Sobre todo en esa cola del final, porque en el irrinchi que sonaba antes, yo nunca había escuchado ese final así tan como lastimero, ¿no? Me parece que ¡ay! Estaba durante un rato largo. Empieza como el irrinchi que conocemos más o menos todos, ¿no? De haberlo escuchado más veces. Pero juegan con ello. O sea, hay rinchilaes que meten palabras al final, por ejemplo, también. Ajá. Sí. Pero no es como el silbo gomero, vamos, en el silbo gomero sí que hablan, ¿no? Pero en el rinchi no, es más bien mete unas palabras de burla o de lo que sea, ¿no? Exacto, qué bueno. Como noso. Sí, exactamente, Como igual que nosos, nos. María, creo que quedas tú para hacer una demostración de un aturucho gallego, ¿no? Vamos allá. Bueno, en este momento me gustaría pasaros el micro por si te queréis hacer alguna pregunta a cualquiera de los que estamos aquí encima. Bueno, quedaron muchísimas cosas por contar, pero esto pide otra mesa redonda. Muchísimas gracias a la persona que ideó y que pensó que una mesa redonda sobre los gritos tradicionales podía ser tan bonita para... Pues sí. Sí, que lo es, sí. Realmente es una cosa lo que decía, que esto forma parte de nuestra cultura oral y material y nos preocupamos muy poco en recogerla porque igual había un estigma como de que no estaba muy bien visto. Tengo una grabación en la que estoy hablando con una señora en su casa, me está contando de estas labradas y estaba hablando y claro, ella solo reviviendo los momentos aturuchaba y por detrás escucha al marido. Ya está la loca esta. Ya está. Pero ¿quieres parar, mujer? ¿Sabes? Se está escuchando detrás al marido como sintiendo vergüenza de algo que hacían antiguamente, ¿no? Entonces tenemos que liberarnos totalmente de estos estigmas y saber que es algo de nuestra cultura y que nos identifica como pueblos y como países. Bueno, perdón, ¿alguien que quiera hacer alguna pregunta? No, quedó todo también explicado. Bueno, ya lo habéis comentado, ¿no? Que Isabel, nos has dicho que durante el franquismo, ¿no? Hubo una
Perdoneu. Vuelvo a empezar. Como has dicho, Isabel, durante el franquismo se censuró el rijijiu. Aquí sabemos que hay el rijijiu, el look. En las pitiusas sabemos que el rijijiu se perdió la máscara, que era camuflar la voz, durante los carnavales, porque en muchas partes se prohibieron los carnavales. Los gallegos, las gallegas comentasteis que con el patronato de la mujer también se censuró la expresión folclórica de la mujer, ¿no? De alguna manera. Bueno, los gallegos menos, porque yo creo que buscaban maneras de escapar de la censura, pero bueno. Pero sí que en los grupos tradicionales, los que salían a los escenarios, el papel de la mujer era pasivo. No es como ahora. Y de hecho desaparecieron las pandereteiras, es algo increíble. Solo habría grupos de gaiteiros. Sí. Claro. Sí. Es que es eso, es que al principio allí en Ibiza las mujeres, en Ibiza y Formentera, era completamente, vergonzoso hasta y todo que una mujer hiciera uno. Ah, no. En el primer grupo donde estuve yo qué sé, hace pues igual 30 años, no nos dejaban tocar las panderetas a las chicas. Solamente podíamos cantar, pero tocar la pandereta no, porque era cosa para los hombres. Quedaba antiestético, decían, y entonces nosotras teníamos que cantar y tocaban ellos, pero agarrar la pandereta no podíamos. En el país de la pandereta en femenino. En el país de la pandereta, en femenino, ¿sí? En femenino. Sí. En femenino. Bueno, y la pregunta era para Ekain Sí, perdón. también. En Euskal Herria, el franquismo a nivel, en este apartado de la expresión, ¿no? Más popular, se sabe si afectó, porque creo que habían muchos más gritos, ¿no? Antiguamente. Entonces, no sé, ahora estaba pensando quizás también el único que ha resistido es el Irrinchi al franquismo, o no tiene nada que ver. Yo creo que la casa ha sido importante. La casa es donde se ha transmitido, estaba totalmente prohibido en todos los lados, evidentemente, porque la represión fue muy dura. Pero es la casa, ahí es la casa donde ha sabido transmitir y ha sido la mujer. Es casa y mujer. Y es la que ha hecho que Irrinchi siga vivo, y más vivo que nunca. Y para mí es que la idea es importante de la funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, hace 4 años estábamos en una pandemia y el Irrinchi se convirtió en un grito terapéutico total. Tú salías al balcón y se oían Irrinchis. Y no era un modo de sacar angustia, cumplía una funcionalidad muy concreta, ¿no? de terapia, ¿no? Sí, en Galicia también. Y, por ejemplo, ahora un grupo de foniatras han hecho una tesis hasta qué punto puede llegar, ¿no? Y, bueno, han acabado la tesis y han llegado a la conclusión de que sí, de que la forma han estudiado la forma de hacer el Irrinchi y les enseñan esa técnica a gente que tiene problemas de voz para... Entonces, bueno, pues hay todo un mundo, ¿no? Como detrás de terapia los gritos, vocal, ¿no? sí, en Galicia también se hace como terapia y grupal en las clases así, sobre todo con gente mayor, también se hacen como terapia y se anima a la gente a que eche aturuxes porque, lo que decía, creo como una catarsis, ¿no? Te liberas de penas, te desestresas. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias por venir de todos los sitios de la península y también de Ibiza, nos ha hecho mucha ilusión. Y también comentar que esta tarde habrá una romería con Cecilia Imi, que creo que está por aquí, que es una soprano, que el otro día nos mandábamos unos mensajes porque se ve que ahora hay retiros de gente, de mujeres, que pagan 4.000 euros para gritar juntas. O sea, como que... Porque como es algo terapéutico, ¿no? O sea que hasta el grito se ha convertido en algo, en una terapia incluso pagada y que está muy cotizado. Sí. Y nos hacía mucha gracia porque cómo podía llegar una cosa. Bueno, llegamos a al este final punto. y ya antes de despedirnos... perdón, hay otra pregunta por ahí. Solo que si esta tarde os apetece, vosotros ya lo sabéis, la gente del público, podéis oír todos los gritos de los que se han hecho aquí y otros, como por ejemplo el Sagaret también Amazic,
en el centro de Tortosa. Ya está, gracias. Yo, que tengo el micro, quería preguntar también, como no hemos escuchado el Irrinchi en directo, si la Iglesia se anima a hacer un Irrinchi. ¿Necesitas o se nos cae? Muy bien. ¡Qué poderío! Bueno, y ya para despedirnos, realmente le dimos un aplauso a las dos portadoras tradicionales de canto tradicional, a María, pero no escuché el aplauso para Caín por haber sido la primera persona en hacer un documental sobre los Irrinchi, que me parece importantísimo. Muchas gracias por habernos escuchado, creo que es un foro maravilloso, esperamos repetir alguna vez. Y quería despedirme y despedirnos, como hacen desde 1930 en San Fins do Castro, que es un pueblo de Galicia, que hacen una romería que van miles y miles de personas. La última vez creo que pasaban de 5.000 personas en el adro de la iglesia, aturuxando todos al mismo tiempo. El cura se dio cuenta del potencial que tenían los aturuxos y para que revitalizar la romería se ideó una manera de aturuxar todos en conjunto. Vamos aquí a terminar con un aturuxo, no es de vergüenza ni miedo, cómo se hace en esta zona. Cada uno con su grito de su tribu, ¿vale? Quiero que cada uno grite como sepa y como quiera. Y vamos a hacerlo porque se hace 3 veces. Y esto libera. Entonces, ¿cómo se hace? Nos cogemos de las manos. Y el cura, que es un cura así un tanto especial, el cura, que voy a hacer yo de cura, lo único que hace es decir 1, 2, 3, se agacha a todo el mundo y aturuxamos, ¿vale? O gritamos o relinchamos como caballos salvajes. Y eso se repite 3 veces. Cada vez tiene que sonar más fuerte, ¿vale? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nos falta la última. 1, 2, 3.